a todos, muy buenas noches. Dios los bendiga a todos, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien y que a través de las enseñanzas que estamos recibiendo cada lunes puedan encontrar esa misión en sus corazones. ¿Cuándo el evangelio se vuelve real en nuestra vida? No que no sea real, pero ¿cuándo se vuelve real en nuestra vida? Cuando me veo a mí mismo haciendo lo que Jesús hacía. Haciendo lo que Jesús hacía. Cuando mi corazón arde por salvar las almas. Ahí es cuando uno se da cuenta que el evangelio ha tomado lugar en el corazón de uno. Podemos hacer muchas cosas, muchas actividades, podemos llevar a cabo muchos proyectos y creer que estamos haciendo todo. Pero si no está el evangelio, entonces no importa cuántas cosas hagamos, realmente al final nos vamos a dar cuenta que no estamos haciendo nada. Así que es importante que el evangelio tome lugar en nuestro corazón. Hoy vamos a la tercera clase y nuestro fundamento de enseñanza el día de hoy va a ser Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3 al versículo 10. Vamos a leerlo todos juntos. Busquen sus Biblias, por favor, y vamos a leerlo todos juntos. Ok, vamos a leer. Dice así. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Y ayunaron aquel día y dijeron allí, contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová, nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hay algo que nosotros debemos ver y es que debemos orar por los obreros. Hay que orar por los obreros. Lucas capítulo 10, versículo 2. Allí el Señor dice, rogad por obreros, porque a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Obreros son aquellos que hacen lo que el Padre quiere. Esos son obreros. A veces pensamos que ser obrero es limpiar las sillas de la iglesia. Eso es parte. Eso es parte. A veces que creemos que ser obrero es solamente cantar. ¿Realmente hay que ser un obrero para cantarle a Dios? ¿O hay que ser un hijo de Dios para cantarle a Dios? Entonces muchas veces las personas piensan que porque le están cantando a Dios están trabajando para Él. Eso no es ser obreros. Ser obreros es hacer lo que el Padre quiere. Eso es ser obreros. Ser obreros es entender el deseo de Dios. Entonces, ¿qué está buscando Dios? Obreros que tengan el evangelio.
como Pablo. Pablo termina su vida predicando el evangelio. Y por eso en Hechos, capítulo 20, Pablo termina su vida con estas palabras. Versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Miren la expresión de Pablo. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, Pablo estaba consagrado totalmente a la predicación del evangelio. Su vida se basaba solamente en la predicación del evangelio. Todo lo que él hacía era para predicar el evangelio. Los viajes que él tenía era para predicar el evangelio. Todos los movimientos que se surgían en el camino era para predicar el evangelio. Todo era para predicar el evangelio. Y por eso él decía, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos tener. Realmente, ¿para qué somos llamados? Solo para predicar el evangelio. Para eso nos llamó Dios, para que prediquemos su evangelio. Jesús tenía el evangelio también. Por eso en Mateo, allí está en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 23, el Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, él no vino a predicar cualquier mensaje, sino que él vino a predicar el evangelio. Dice el versículo 23, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué Pablo predicaba el evangelio? Porque Jesús predicaba el evangelio, porque eso fue lo que le enseñó. En Mateo capítulo 9, versículo 35, Jesús continúa predicando el evangelio porque eso fue lo que vino a hacer. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, démonos cuenta que el evangelio estaba acompañado de poder, estaba acompañado de autoridad, estaba acompañado de milagros y prodigios, porque ese es el evangelio. Entonces, es importante que paremos de buscar nuestras propias cosas y que empieces a buscar las cosas de Dios. ¿A qué me refiero? Mientras que haya alguna motivación personal para buscar de Dios, siempre se va a fracasar. Pero si mi única motivación es Cristo, porque Él es el motor de mi vida, porque Él es mi salvación, porque Él es mi regocijo, porque Él es todo, entonces su voluntad tomará lugar en nuestros corazones. Por ejemplo, en Mateo capítulo 11, versículo 5, dice, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Entonces, todo lo que Jesús hacía tenía que ver, era con el evangelio. Nada se salía del evangelio. Todo era concerniente al evangelio. Y será predicado este evangelio. ¿Cuál evangelio? El que les estaba enseñando. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Eso es lo que el Señor Jesucristo quiere, que nosotros nos aferremos al evangelio, que prediquemos el evangelio y que no cambiemos absolutamente nada, nada de lo que Él nos mandó a hacer. Entonces, los obreros deben ser aquellos que no cambian nada, sino que deben ser aquellos que hacen solamente lo que se les mandó a hacer. Nada más. ¿Cuál fue la gran comisión? Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Pongan ahí, debo ir y debo hacer. Entonces diga, no se hacen solos. Debo ir y debo hacerlos. Entonces, para eso se necesita un corazón dispuesto, como Ananías, que Jesús lo estaba mandando a predicarle a Pablo
Y inmediatamente surgió un poco de humanismo en Ananías, en Hechos capítulo 9. Y Ananías le dice al Señor Jesucristo: Señor, he oído de este hombre Pablo los males que hace a tu pueblo y cómo busca a las personas, a los cristianos, para encerrarlos. Espérenme que se me prendió. Ok, y dice, ¿y cómo busca a los cristianos para encerrarlos y para hacerles daño, cierto? Entonces, ¿qué le dice el Señor? Ve, le dice a Ananías, el Señor Ananías le dice, ve, porque instrumento escogido me es este. Entonces, ¿qué es disponer el corazón y qué es vencerse a sí mismo? Es hacer lo que el Señor nos manda a hacer por encima de lo que podamos estar sintiendo. ¿Sí? Vamos a decir que te hacen una llamada telefónica y el Señor te dice, ve, porque hay que orar por un enfermo, pero te pones ahí a sacar una cantidad de excusas y no lo haces. Entonces quiere decir que el Señor no está siendo el Señor de tu vida. Si te sale una llamada porque alguien quiere que vayas a su casa porque no le gusta ir a la iglesia, porque se siente apenado de ir a la iglesia, porque nunca ha ido a una iglesia, y si no vas, esa persona quiere que tú vayas a la casa. Si no vas a esa puerta que Dios te está abriendo, es porque no estás dejando que Cristo sea el Señor de tu vida. Entonces, el Señor mismo se encarga de movernos en todo lo que Él tiene preparado para nosotros. Pero, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cuál es nuestra parte? Disfrutar. Emanuel, apaguen sus micrófonos, por favor. Pablo Cubillos, apaga tu micrófono. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Disfrutar de Emanuel. Es decir, todo lugar donde Dios nos abra la puerta, allí debemos ir. Porque es Él moviéndonos. Es Él abriendo esos espacios para que nosotros podamos ganar a esas personas y que esas personas se salven para Cristo. Amén. Debemos entender esto. Entonces, por ejemplo, el Señor Jesucristo nos marcó la ruta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice de esta manera, el Señor nos marcó la ruta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice así: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces, ¿qué quiere el Señor Jesús? Que nosotros sigamos exactamente sus pisadas. Haga un ejercicio en la iglesia. Haga un ejercicio en la iglesia. Póngase barro en los zapatos. Que quede bien marcado el piso. Y coja a unos discípulos y díganles, sigan mis pisadas. Ellos tienen que ir pisando exactamente donde usted dejó la huella. Exactamente donde usted dejó la huella. ¿Qué dejó el Señor Jesucristo a través de su palabra? Nos dejó las huellas para que nosotros sigamos sus pisadas. Es decir, así como yo caminé, así como yo hice, así como yo traté a la gente, así como yo prediqué, así como yo enseñé, los temas que yo di, la corriente en la que yo estaba enseñando, eso es lo que yo quiero que ustedes le enseñen a las personas. Esa fue la gran comisión de Mateo 28, 18 al 20. Dice, id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Voy a hacer este ejercicio. Vamos a decir que yo soy Jesús y yo les estoy dando una orden a ustedes. Y les estoy diciendo, ahí, Didi, ahí, William, Noé, Orlando, Edna, Daniela, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, o sea, a todo el mundo, toda la tierra. No sé cómo ustedes van a pensar, pero deben pensar conforme a lo que él está hablando. No pueden pensar limitadamente, no, pero yo soy solamente de un pueblito, ¿cómo voy a ir por allá a toda la tierra? Pongan atención. Vamos a decir que yo soy el Señor Jesucristo y ustedes son los discípulos. Les estoy dando la orden ahora. Vayan y hagan discípulos a toda la tierra. Bautícenos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Ahora ustedes pregúntenme a mí rápidamente, ¿y qué les enseñamos? Pregúntenme. ¿Y qué les enseñamos? Enséñenles que guarden todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. Eso es todo.
Así de sencillo es el evangelio. Pero si me pongo a enseñar otra cantidad de cosas que no tienen nada que ver con lo que Jesús mandó a hacer, por eso es que las ovejitas no hacen lo que Jesús mandó a hacer. Por eso es que nos cuesta, por eso es que en el templo muchas veces estábamos era arriando ovejas y arriando ovejas y arriando ovejas ahí para que hagan lo que el Señor mandó a hacer. No hay que arriarlas. El evangelio debe tomar lugar en sus corazones. Pero lo primero que yo debo ver es que el evangelio tome lugar en mi corazón, en mi corazón. Porque si el evangelio toma lugar en mi corazón, me vuelvo un maestro en la iglesia, un maestro de teoría. Pero entonces no voy a tener realmente la evidencia en mí. Entonces debo tener la evidencia en mi corazón. ¿Y cuál es esa evidencia? Cristo, que Él me dejó ejemplo para que yo siga sus pisadas. Así es que tiene que ser. Ese es el evangelismo bíblico. En 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1, dice de esta manera. El apóstol Pablo está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Está diciendo, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Ni siquiera está diciendo que lo imiten a él. Está diciendo, imiten a Cristo. Imiten a Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 1 también, vuelve y confirma a la iglesia de Efesios y les dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si somos hijos de Dios y estamos disfrutando de Manuel, realmente vamos a estar imitando lo que el Señor Jesucristo hizo. Entonces, lo que Él hizo, lo que Él dijo, eso es lo que nosotros debemos hacer. Juan capítulo 13, versículo 15, nos dice de esta manera, dice así, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Voy a volver a repetir eso. El Señor está con sus discípulos. Pongan mucha atención aquí, por favor. No se dejen distraer. No se dejen distraer. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Son palabras del Señor Jesucristo. O sea que la vida cristiana es tan sencilla que es solamente imitar las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo único que tenemos que hacer. Hacer la gran comisión. Enseñar lo que Él enseñó. Cristo vino a enseñar la doctrina del Padre. Por eso en Juan capítulo 7, en el versículo 15 al 18, el Señor estaba hablando allí en su palabra y dice su palabra así. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina de Dios, si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Miren aquí. ¿Qué es hablar por nuestra propia cuenta? El Señor Jesús dice aquí, dice, hay unos que hablan por su propia cuenta. Porque ellos buscan su propia gloria. Entonces, es muy bonito preparar un mensaje que lo glorifique a uno. Es muy bonito preparar un mensaje que lo haga quedar bien a uno, ¿cierto que sí? Es chévere, se siente hasta chévere. Yo, por ejemplo, una persona que prepara unos mensajes, wow. Si ustedes le preguntan a mi esposa cuántas horas yo duraba preparando un mensaje, es más, le vamos a preguntar, amor, ¿cuántas horas yo duraba preparando un mensaje muchas veces? Todo el día. Todo un día completo, sentado en una silla, preparando un mensaje, hasta 12 horas. Y eso discernía y discernía y profundizaba más y profundizaba más. Y cuando daba el mensaje, realmente daba resultados porque la gente decía, wow, qué mensaje tan poderoso, Pastor Andrés. Uy, no había visto eso. Y se impactaban y hasta se emocionaban.
y decía, realmente Dios le muestra unas cosas tremendas. Pero, ¿qué hacía eso? Que fluyera mi propia gloria. Que fluyera mi propia gloria. ¿Por qué? Porque no era la doctrina que el Señor Jesucristo había enseñado. Por eso el versículo 18 dice, el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que lo envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Porque la peor injusticia es ser uno falso. La peor injusticia es ser uno estafador. Y yo era un estafador. ¿Pero por qué, pastor, si usted predicaba la palabra bonito? Porque era un estafador. ¿Qué es una estafa? Es cuando alguien le da algo, pero no es. No es. Es cuando alguien le ofrece algo que realmente no sirve. Entonces, ¿qué ofrecíamos? Estafa. Estafa. ¿Por qué? Porque no actuábamos justamente como el Señor Jesucristo nos mandó. Predicábamos muchas cosas, pero no predicábamos a Cristo. Entonces, ahora que estamos en la misma dirección con Cristo, estamos predicando a Cristo, solamente a Jesucristo, y estamos yendo en la misma dirección con Cristo. Ahora, quiero darles el ejemplo del mayor discípulo de la historia. El mayor discípulo de la historia. ¿Quién es el mayor discípulo de la historia? Jesucristo. Juan capítulo 7. Allí, leamos Mateo, perdón. Juan capítulo 8, versículo 29. Dice así: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo. El Padre, porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Entonces, Jesús nunca hacía lo que él quería. Jesús siempre hacía solamente lo que al Padre le agradaba. Esto es lo que Jesús hacía. Ahora, quiero que te preguntes a ti mismo, ¿tú haces lo que a él le agrada? ¿Realmente estás haciendo lo que a él le agrada? Debes preguntártelo. Debes decir, wow, yo creo que estoy haciendo muchas cosas, pero no estoy haciendo lo que a él le agrada realmente. ¿Qué es lo que a él le agrada? A él le agrada lo que vino a ser Jesucristo. Juan 3:16. ¿Qué es esto? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿para qué envió el Padre al Hijo? Para que salvara a la gente. Eso es lo que a él le agrada. Si hay algo que a Dios le agrada, es que usted salve a las personas. Y si usted todos los días sale a salvar a las personas, el Padre va a estar muy agradado con cada uno de ustedes. Pero si estamos haciendo muchas cosas y no estamos haciendo lo que Él nos mandó a hacer, entonces el Padre no se complace en eso. ¿Por qué el Padre dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia? A él oír. Porque el Padre sabía que su Hijo era muy obediente, que su Hijo hacía exactamente lo que Él le había mandado hacer. Entonces, ¿cuál era el deseo de Dios con Jesucristo? Apunten allí. El deseo de Dios con Jesucristo era que Jesús predicara el evangelio. Ese era el deseo de Dios. Por eso le enseñó el evangelio a sus discípulos. Presten atención, por favor. Le enseñó el evangelio a sus discípulos. Y sus discípulos también predicaron el evangelio. Y han pasado 2000 años de historia y nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio. Entonces, así como Cristo entregó su vida cada día, nosotros lo debemos hacer también. Todos los días debemos entregar nuestra vida al evangelio. Amén. Todos los días debemos entregar nuestra vida al evangelio. A ver, voy a hacer un análisis muy bonito. En los 3 años que Jesús caminó con sus discípulos, ellos tenían muchos defectos. Hasta se dormían. Presten atención. Porque nosotros como discípulos y en las enseñanzas, inclusive vamos a experimentar todas estas cosas. ¿Sí?
Vamos a tener días donde de pronto parte del evangelio en sus vidas va a tomar lugar y ustedes van a llegar diciendo aquí testimonios. Pastor, imagínense que los demonios se sujetan en el nombre de Jesús. Imagínense que vimos cómo sucedía esto y esto mientras que predicábamos el evangelio. Pero otros días vamos a estar en una enseñanza donde se van a estar durmiendo. O donde van a estar así como con las caras pálidas. O de pronto hasta van a decir, ay, otra vez el evangelio. ¿No tendrá algo nuevo? Ay, otra vez Cristo. ¿No tendrá algo nuevo? Si eso aún está en el corazón y si eso aún viene al pensamiento, es porque eso precisamente es lo que cada uno tiene que superar hasta que el pensamiento sea solo Cristo, solo evangelio. ¿Por qué? Porque los 66 libros de la Biblia nos hablan de solo Cristo y solo evangelio. Los 66 libros de la Biblia nos hablan de solo salvación. ¿Por qué el evangelio no toma lugar en el corazón de una persona? Porque piensa de esa manera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Señor Jesucristo? Tuvo que darles ejemplo para que siguieran sus pisadas. Ellos lo miraban todos los días, lo observaban, lo escuchaban, veían la manera en cómo él predicaba, como en Mateo capítulo 5, se sentaba y les enseñaba, los llevaba aparte para que ellos disfrutaran con él. Para que ellos disfrutaran con él. ¿Para qué? Para que se vistieran de su imagen. Porque el evangelio tenía que tomar lugar en ellos. Mientras que el evangelio no tomara lugar en ellos iban a estar escuchando el mensaje, pero iban a estar pensando era en la economía. Iban a estar escuchando el mensaje, pero iban a estar buscando era dormir. Como cuando los llevaba a orar. Los llevaba a orar y entonces volvía y les decía, despierten. ¿No han podido ni siquiera velar una hora conmigo? Entonces, hay personas que no disfrutan el evangelio y por eso les cuesta orar. Hasta ni siquiera oran 5 minutos. O hay personas que solamente oran cuando están siendo vistos por los hombres. Entonces, si los están mirando, son tremendos oradores. Pero cuando están solos, es una oración así, rapidita, rapidita, rapidita. ¿Qué es eso? Que el evangelio no ha tomado lugar. Por eso Jesús iba y los despertaba y les decía, ¿no habéis podido velar siquiera una hora conmigo? Fue la segunda vez. Y otra vez, ni una hora pudieron velar. Fue la segunda o la tercera vez y otra vez. Y les dijo, ya, levantaos que nos vamos. Entonces, estos discípulos que seguían a Jesús les costaba orar. Les costaba orar. Y hay mucha persona dentro del pueblo de Dios que sirve a Dios y le cuesta orar. ¿Por qué? Porque tiene que hacerse uno con el evangelio hasta tal punto que ni su mismo humanismo lo pueda vencer. Por eso ustedes tienen que desafiarse como hijos de Dios a consagrar sus vidas enteras para el evangelio. Y esto lo pueden hacer desde cualquier posición. Usted puede ser un médico consagrado al evangelio. Lucas era un médico, pero estaba consagrado al evangelio. Usted puede ser un empresario consagrado al evangelio. Usted puede ser un abogado consagrado al evangelio. Usted puede ser un hombre de gobierno consagrado al evangelio. ¿Por qué? Porque es que necesitamos con el evangelio salvar las almas en todas las posiciones sociales. Pero para eso tengo que tener fuerza espiritual. Pero si no tengo fuerza espiritual ni siquiera para orar 5 minutos, ni siquiera para orar 10 minutos. ¿Y qué dijo el Señor? Velad y orad. Velad y orad. Es decir, siempre mantengan despiertos. Hasta el rey David decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Hasta cuando uno está durmiendo, uno, si está con fuerza espiritual, uno está orando mientras duerme. Mientras duerme, uno está orando y el espíritu de uno está en comunicación con Dios, está en comunión con Dios. Entonces, ¿en qué debemos dar la vida realmente? En el evangelio. Debes dar la vida en el evangelio. En el pasaje de hoy, que leímos al principio, aparece Samuel. ¿Quién es Samuel? Es un remanente. Es un hombre, es un joven escogido para salvar el tiempo y la época. Se levanta en una época de muchos desastres. Hasta su propia mamá, muchos años fue al templo y no recibía respuestas.
Miren, miren el desastre tan fuerte que había dentro de la iglesia en el tiempo de Samuel. Dice que escaseaba la palabra del Señor, es decir, de que ya no se estaba yendo en la misma dirección con Dios. No quiere decir de que ya no predicaban, sí predicaban, pero predicaban otras cosas que no era el evangelio. Entonces, estaba Elí, que era el sacerdote, y estaba también sus dos hijos, pero ¿qué habían perdido ellos? La corriente del evangelio. Elí había perdido hasta la sensibilidad espiritual. Preste mucha atención aquí. Había perdido la sensibilidad espiritual. Cuando tú lees Primera de Samuel capítulo 1 del versículo 1 en adelante, te vas a dar cuenta que cuando Ana oraba de corazón al Señor, por fin Ana logró orar de corazón. Y cuando Ana oraba de corazón, ¿sabe qué vino y le dijo Elí? Le dijo, usted está borracha. ¿Cuánto vino es que se ha tomado? Imagínense, había perdido la sensibilidad espiritual hasta de la oración, que juzgó incorrectamente a esa mujer que estaba orando de corazón y estaba consagrando su vida y su generación para el evangelio. Pero ¿qué le dijo Elí? ¿Estás borracha? Has estado tomando mucho vino. Le estaba diciendo, ya termine con esa borrachera. Entonces, había perdido el evangelio en la familia. Por eso, Elí, Ofni y Fines ya no buscaban el deseo de Dios. Se había perdido el evangelio en la familia. Preste mucha atención aquí. ¿Qué buscaban los hijos de Elí? La carne, las ganancias, lo más gordo, lo físico, lo material. Todo eso era lo que ellos buscaban. ¿Y qué hacía Elí por ellos? Nada. No les decía nada. Los dejaba que siguieran así. Los dejaba que siguieran así. ¿Qué habían perdido? El deseo de Dios. ¿Qué habían perdido? La predicación del evangelio. Por eso escaseaba la palabra de Dios en ese lugar, porque ya no estaban yendo en la misma dirección de la palabra. Entonces, eso fue lo que habló, por ejemplo, Lucas cuando escribió el libro de los Hechos, en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, y me seréis testigos en toda Jerusalén. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué está diciendo allí? El evangelio tiene que estar primero en mi casa, Jerusalén, donde ellos viven. Si el evangelio no está en nuestra familia, entonces nuestra familia va a estar buscando ¿qué? Lo físico, lo material, la idolatría, el misticismo, las cosas insanas. Por eso es que es importante que en nuestra familia esté el evangelio. Si la iglesia no tiene el evangelio, ¿qué va a estar buscando la iglesia? Lo físico, lo material, lo éxtasis, lo que los conmueve, lo que los hace sentir maravillosos, lo que los llena terrenalmente, como a Pedro, que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero en Mateo capítulo 16, versículo 21 en adelante, Jesús le dice, apártate de mí, Satanás, porque tú no buscas las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, aunque Pedro confesaba a Cristo correctamente, su fundamento era incorrecto. ¿Por qué? Porque él buscaba lo material. El evangelio no había tomado lugar en él todavía. Por eso se dormía. Por eso lo negaba. Por eso tenía miedos. Le daba miedo decir que Jesús era el Cristo. Cuando Jesucristo murió, le daba miedo reconocer que Jesús caminaba con él. Le daba miedo dar testimonio de que Jesús era su maestro.
Le daba miedo hablarle a las personas que le preguntaban y le decían, ¿tú has estado con Jesús? Y él decía, no, 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 no. Cuando el evangelio no toma lugar, hay miedos. Hay todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay un interés personal que no queremos perder. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, éste la hallará. Cualquiera que quiera ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y siga en pos de mí. El verdadero discípulo es aquel que sigue al maestro. Ni siquiera le pregunta, maestro, ¿te puedo seguir? Simplemente lo sigue. Cuando el maestro lo llama, lo sigue. Hubieron discípulos que eran de otra manera. Le decían, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Pero no era necesario ni siquiera decirle al Señor, te seguiré. Realmente el discípulo ni siquiera necesita decirle, te seguiré. Simplemente lo sigue cuando escucha la voz de su maestro. Y entonces Jesús les respondía y les decía, las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Les estaba diciendo, si ustedes me van a seguir, tienen que hacer todo lo que yo les diga. Donde yo esté, ustedes tienen que estar. Donde yo los envíe, ustedes tienen que ir. Tienen que hacer todas estas cosas. Espere que nos pusieron una pantalla de Olguita. Perdón. Traten de no espichar incorrectamente. Esperen que ya están quitando eso. Entonces, otro discípulo vino y le dijo al Señor, Señor, te seguiré, pero deja primero que vaya y entierre a mi padre, y entonces te seguiré después de que haga eso. ¿Y qué le dijo el Señor? Deja que los muertos entierren a sus muertos. Ahora, esta palabra aquí no está diciendo el Señor Jesucristo que no celebren perdón, que no hagan el funeral, ni que hagan las exequias, ni nada de esas cosas. No está diciendo eso, pero está probando el corazón del discípulo. Está mirando a ver qué es lo más importante para la vida del discípulo. ¿Es más importante una persona que ya está muerta cuando él está vivo y puede resucitar a esa persona que está muerta en el día postrero? ¿Qué es más importante? Por eso es importante que nosotros veamos las cosas de la manera que el Señor Jesucristo las ve. Ahora, si me aferro al pacto, presten atención, si me aferro al pacto y a la oración cada día, alineo mi vida. Entonces veré las evidencias del Señor Jesucristo. La única manera de ver evidencias de Dios en mi vida y dejar de estar contando las evidencias de otros, los milagros de otros, las liberaciones de otros, las sanidades de otros, es cuando yo me aferro al pacto cada día en oración y empiezo a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Eso es lo que Dios quiere. Si lo hago de verdad, habrá evidencias. Si lo hago de verdad, habrá evidencias. Entonces, la primera evidencia que debemos tener es la familia. Debo llevar el evangelio a mi familia. Si no estoy llevando el evangelio a mi familia, entonces estoy empezando mal, porque Jesús dijo, primero en Jerusalén, después en Judea, después en Samaria y hasta lo último de la tierra. Tienes que identificar. Elí ya estaba ofreciendo un evangelio diferente. Por eso sus hijos se desviaron. Por eso los creyentes estaban muriendo y estaban fracasando. Estaban concentrados en el dinero. Estaban concentrados en las ofrendas. Era destrozando la iglesia. Se habían convertido en malos obreros. ¿Por qué? Porque no estaban guiando al pueblo de la manera correcta como Dios quiere. Elí sabía que sus hijos estaban mal y que estaban haciendo todas estas cosas y tampoco les decía nada. Porque así mismo estaba su dirección con el evangelio. Entonces, llegaron a un punto donde les arrebataron el arca. Se les llevaron el arca del pacto. El arca del pacto para el templo representaba la presencia de Dios. La presencia de Dios. Representaba el maná. Representaba también la vara de Aarón, que es lo que reverdecía, es decir, lo que dejaba legado.
representaba las tablas, es decir, donde estaba la palabra de Dios. Así es el estado de una iglesia. Así es el estado de un ministerio. Así es el estado de un líder cuando pierde el evangelio. Se empieza a apoyar es en otras cosas. Por eso ellos allí en el templo se apoyaban era de lo físico, de lo carnal, de lo emocional, de las ganancias, se apoyaban era de las ofrendas, se apoyaban era de los diezmos. Entonces, si no entraba muchos diezmos, se sentían mal. Si entraba muchos diezmos, se sentían bien. Si se llenaba la iglesia, se sentían mal. Si no se llenaba la iglesia, se sentían mal. Si se llenaba la iglesia, se sentían bien. Porque ese era su estándar. Siempre con los ojos, con los ojos, con los ojos, porque habían perdido ¿qué? El evangelio. ¿Cómo empezó a caer el estado de la iglesia en el tiempo de Elí? Que inclusive Ana oraba, era para que Dios hiciera algo en contra de Penina. Porque Penina podía tener hijos y Ana no podía tener hijos. Entonces sus oraciones dentro del templo eran egoístas. ¿Y por qué sus oraciones eran de esta manera? Porque no tenían el evangelio. Por eso pedían mal. Por eso oraban mal. Por eso no iban en la corriente del evangelio. Por eso la palabra del Señor dice que algunos oran, pero oran mal. ¿Por qué? Porque piden es para sus deleites y sus pasiones y sus deseos. ¿Cuál es la verdadera oración? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice que debemos orar conforme a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera oración. Pero ¿cómo oraba Ana? Oraba mal. Porque cuando iba al templo, pues también oraban mal. ¿Será que las oraciones de Elí, será que las oraciones de los hijos de Elí iban en la misma dirección con Cristo? En ninguna manera. Por eso se había perdido la presencia, se había perdido la palabra, se había perdido el arca, se había perdido todo. Todo se había perdido. La iglesia debe ser una iglesia que da respuestas a los lugares donde vivimos. Había una iglesia cerca al mar que estaban haciendo la evangelización del mundo, la evangelización mundial, y estaba en un lugar de muchas drogas y mucha maldad. Y esta iglesia se aferró al evangelio y a la oración. Solo evangelio, solo oración. Solo evangelio, solo oración. Y salían allí a ese lugar. Salían allí a ese lugar que estaba, el trono de Satanás allí estaba plasmado. Y a través de la oración y solo evangelio, cada día predicaban allá a todos esos muchachos y se convirtieron los muchachos y se convirtió hasta el que vendía las drogas. ¿Pasaron momentos difíciles? Sí pasaron momentos difíciles, pero Cristo les dio la victoria. Porque el evangelio les quitó el miedo, les quitó las excusas, les quitó la pereza, les quitó todas esas cosas que les impedía llevar a cabo la evangelización mundial. Otra iglesia también que se aferró al pacto de Jesucristo, se aferró al pacto de Jesucristo, pero solamente predicaba que Jesús es el Cristo, predicaba que Jesús es el Cristo, pero no hacía lo que Jesús le había mandado hacer. Hasta que un día se enteraron que a una cuadra se había suicidado una muchacha. Inmediatamente el pastor entendió y dijo, ¿cómo es posible que a una cuadra se suicide una muchacha? Obviamente que esto no era culpa de la iglesia, pero se dio cuenta de la gran responsabilidad que tenía como pastor. Y dijo, no se puede volver a suicidar nadie más por aquí, por esta zona. Y empezó a predicar el evangelio, y se aferraron al pacto, y salieron de las 4 paredes, y las personas se empezaron a convertir a Cristo, porque se concentraron solamente en el evangelio, y se concentraron solamente en la oración. ¿Saben cuántos anuncios en el Facebook salen diciendo, si tú quieres multiplicar tu iglesia, si quieres que tu iglesia florezca, inscríbete a esto, inscríbete a esto? ¿Y saben qué es lo único que necesitamos para hacer la evangelización? Predicar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hablarle a las personas el evangelio.
¿Qué hicieron los discípulos en Hechos capítulo 2, versículo 1 al 47? Ellos solo predicaron el evangelio. ¿Qué tenían allí? Tenían los tres puntos más importantes. Tenían el mensaje, porque habían escuchado solamente a Cristo. Entonces tenían solo Cristo, porque el Padre quería que fuera de esa manera. ¿Qué más tenían? Que eran los mensajeros que Dios había escogido de la manera que Dios había enviado. ¿Qué más tenían? Que ellos tenían la estrategia, que estaban llenos del Espíritu Santo para poder predicar el evangelio. Fueron llenos en el tiempo de Pentecostés. Y cuando tú lees el tiempo de Pentecostés, empezaron ellos mismos a recibir señales del cielo. Se empezaron a cumplir las señales de Joel capítulo 2, versículo 37, donde sería derramado el Espíritu Santo sobre toda carne. Se empezaron a ver las señales en Hechos capítulo 2, versículo 16 en adelante. Y en el versículo 21 de Hechos capítulo 2, Pedro, por primera vez con fuerza y con potencia, abre su boca de fuego. Abre su boca que fue tocada por ese carbón encendido, como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo hablaré, yo testificaré. Soy un testigo tuyo. Me he vestido de tu imagen, he entendido para qué me llamaste. Voy a dejar de buscar la plata, voy a dejar de buscar el oro, voy a dejar de buscar posiciones, voy a dejar de buscar mis propias cosas. Voy a testificar tu evangelio. ¿Y qué hizo Pedro? Abriendo su boca, desde el versículo 21, les predicaba a Cristo y le decía, solo Cristo pudo morir, solo Cristo pudo ser sepultado y solo Cristo resucitó entre los muertos. Y en el versículo 37 se levantaron las grandes obras, sin piano, sin atmósfera celestial, sin mensajes motivacionales. Solo Jesucristo hacía que las personas se compugieran de corazón. Y vino la gran respuesta. ¿Cuál fue esa gran respuesta? Que se convirtieron como 3,000 en el versículo 41. Y estos perseveraban unánimes en la doctrina del Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, es importante que nosotros tengamos los 3 puntos para el evangelismo. ¿Y cuáles son esos 3 puntos para el evangelismo? No cambiar lo que Dios nos dio. Tenemos que estar muy claros en el mensaje. Tenemos que ser claros cómo somos como mensajeros y también tener muy clara la estrategia. Tener muy clara la estrategia. Ana cumple una labor muy importante en esta época. Cumple una labor muy importante. Ella oraba, pero oraba mal. Por favor, alguien que me lea, Pastor William, léame Santiago capítulo 4, versículo 1 al 3. Así oraba Ana. Recuerden que cuando usted lee el capítulo 1 de 1 Samuel, usted se va a dar cuenta que Ana dejó hasta de comer. Tenía raíces de amargura en contra de Penina, porque Penina podía tener hijos, pero ella no podía tener hijos. Y Penina la humillaba y la molestaba. ¿Me estoy haciendo entender? Pero miremos aquí cómo oraba Ana. Leámoslo. Santiago 1:3. Santiago, capítulo 4, versículo 1 al 3. Léelo. Dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. No, Santiago capítulo 4. Santiago capítulo 4, del versículo 1 al 3. Léelo. Ya. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales en vuestro... Se te apagó el micrófono. Se te apagó el micrófono. Ok. Es que hay voces por allá en el fondo, entonces se escuchan otras personas. Por favor, lee. Ahora sí. Amén. Dice, la amistad con el mundo, tiene como título, pero dice así de la siguiente manera: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, y matáis y ardéis envidia y nada podéis alcanzar. Combatéis y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Adúlteros, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Hasta ahí. Okay. Ahora, Okay. hasta ahí. ¿Se dan cuenta que la oración de Ana era incorrecta porque ella pedía era para ella? Ella pedía era para sus propios deseos. ¿Qué quería Ana? Ana quería un hijo para restregárselo a Penina. Para eso quería nada más Ana eso. Entonces, Ana empezó a buscar siempre a Dios y descubrió el deseo de Dios. Se dio cuenta que no necesitaba un hijo para pelear con Penina, sino que necesitaba era un verdadero discípulo para que salvara al pueblo. ¿Por qué? Porque Elí y los que estaban ministrando en el templo, pues habían perdido la dirección del evangelio, y Ana se dio cuenta de esto a través de la oración. Ana dijo, a través de la oración ella descubrió y dijo, no, aquí yo no tengo que estar pidiendo un hijo para demostrarle a Penina que yo también puedo tener hijos. No, 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 esa ya no va a ser mi oración. Aquí yo tengo que pedir es un hijo para que se levante como verdadero discípulo y que vuelva a restaurar la palabra allí en el templo, porque ya no se oye el evangelio. Eso fue lo que pidió Ana. Por eso Ana declaró nazareo y dijo, Señor, si me das un hijo, te lo consagraré para ti. Lo ofreceré al templo. Lo daré para ti, mi Señor. Ella declaró nazareo. Entonces Dios le dio a Samuel. ¿Qué mensaje predicaba el profeta Samuel? Vamos a leer 1 Samuel capítulo 7, versículo 9. Allí está el mensaje que predicaba el profeta Samuel concretamente. Y les voy a leer el mensaje para que ustedes se den cuenta que este era un profeta que lo único que hablaba era el mensaje concreto. ¿Qué dice? Dice así. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová, y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. ¿Cuál era el mensaje que tenía Samuel? El mensaje que tenía Samuel era solo Cristo, solo evangelio. ¿Qué ofrecía Samuel? El sacrificio. Entonces, cada vez, escuchen aquí, cada vez que había un sacrificio de sangre en el Antiguo Testamento, era un tipo o un prototipo o un símbolo de Cristo en su crucifixión. ¿Qué estaba declarando allí Samuel? Que Cristo, el Cordero, era la única respuesta para poder salvarlos. Entonces, siempre que habían desastres, Dios mostraba el mensaje. Si se dan cuenta, por ejemplo, en el desastre de Moisés, el pueblo de Egipto estaba en esclavitud. ¿Y qué mostró Dios allí? El Cordero. El Cordero. En el desastre de la vida de Jacob, cuando fue echado allí de su casa porque su hermano lo buscaba para matarlo, ¿qué vio él? Vio la escalera. El único camino al cielo es Jesucristo. En el mensaje del tiempo de Noé, ¿qué vio Noé? El arca. Lo único que puede salvarme a mí y a mi familia es el arca. Si la construimos, nos salvamos. El que se suba se salva, el que no se suba se queda. ¿Qué le enseñó Dios a Adán y a Eva para que ellos fueran salvos? Les enseñó el sacrificio. Por eso los vistió con 2 túnicas de pieles, pero tuvo que haber un pacto, es decir, un corte con derramamiento de sangre para poder vestirlos. Esto mismo fue traspasado a los hijos, y por eso Abel ofreció el mejor sacrificio, porque se dio cuenta que el cordero era la respuesta. Todos ofrecían siempre el sacrificio en grandes desastres. No había otro mensaje que los pudiera salvar. ¿Cuál fue el mensaje que salvó también, por ejemplo, a la familia de José, al pueblo de Israel? La semilla del evangelio. Solo Jesucristo es el pan de vida. Solo Jesucristo es el que los puede realmente salvar. ¿Cuál fue el mensaje de la historia, por ejemplo, de Jonás? El mensaje de la historia de Jonás fue muy claro, fue el evangelio 100%. ¿Por qué? Porque él mismo tuvo que experimentar el evangelio y dijo, la única manera para poder salvar a todas estas personas es que yo me muera. Ese fue el mensaje de Jonás. Entonces, ¿qué tuvo que hacer? Pues lanzarse al agua para que los demás se salvaran. ¿Y dónde estuvo Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre, en lo más profundo. Pero después
el pez, lo sacó de allí del vientre y lo tiró a tierra seca. ¿Qué es eso? El evangelio, la vida del Señor Jesucristo. Y después de que sucedió esto, ¿qué hizo? Llevó la salvación a Nínive, porque Nínive iba a ser destruida por el fuego. Pero como él había experimentado el evangelio y había experimentado el poder de Dios a través del evangelio, pues fue y salvó a las personas, no se quedó con el mensaje en sí mismo, sino que fue y lo compartió. Así que digan estas palabras conmigo: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, tú eres el Cristo de Dios viviente. Díganlo otra vez: Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto que estamos diciendo no debe ser solo una teoría. No debe ser una teoría. Debes sentirlo en tu corazón. Debes sentirlo aquí adentro. Samuel pudo haber dado consejos buenos. Samuel pudo haberlos motivado con dinero. Samuel pudo haberlos motivado con cosas morales. Motivación de muchas formas. Hasta con milagros los pudo haber motivado Samuel. Pero el problema que tenía el pueblo era un problema espiritual, que no lo solucionaba ni el oro, ni la plata, ni las motivaciones, ni los milagros, ni las señales. Nada de esto podía solucionar el problema que tenían ellos allí, porque el pueblo estaba muerto espiritualmente. ¿Qué tuvo que hacer Samuel para que ellos recobraran la vida y para que fueran sanos espiritualmente? Tuvo que tomar el cordero. Era un profeta que tomaba el cordero. Era un profeta que se aferraba solamente al cordero. Era un profeta que su mensaje era solo el cordero. Samuel entendía como profeta que el único mensaje que él tenía que predicar era el cordero, que tenía que guiar a la gente hacia el cordero, que tenía que enseñarle a la gente el cordero, que tenía que hacer que la gente viera solo el cordero. ¿Qué pasó en el tiempo de Moisés? Convirtió el agua en sangre, hizo salir ranas, piojos, moscas, llagas, granizo y fuego, langostas y mucha oscuridad. Pero nada de estas cosas solucionaron el problema de los israelitas. Porque el problema de ellos era un problema espiritual que no se podía solucionar con milagros y prodigios y señales. Pero cuando Moisés sacrificó el cordero en Éxodos capítulo 12, versículos 12 y 13, entonces vino la liberación y la muerte no los tocó, porque ellos fueron allí lavados por la sangre del cordero en sus casas y se salvaron juntamente con su familia. ¿Qué vio Pedro? En Hechos capítulo 3, versículo 1. Siempre que iba al templo, allí le daba la limosna al cojo, y le daba la limosna al cojo. Y entonces llegó un momento de que tanto orar y tanto orar y tanto orar en la misma dirección con Cristo, conforme a la voluntad de Dios, se dio cuenta que el problema del cojo no era ni la plata, el problema del cojo no era el oro, el problema del cojo tampoco era la enfermedad del cuerpo, sino que el problema del cojo era un problema espiritual. ¿Y qué dijo? De lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y qué pasó con el cojo? Se levantó y caminó. Entonces, estas personas fueron personas que se consagraron a Dios. Por eso eran llamados nazareos. Allí, Samuel fue llamado nazareo. Sansón fue llamado nazareo. Totalmente entregados a Dios. ¿Y qué está queriendo Dios para nosotros? Que nosotros nos consagremos desde nuestras posiciones. Así como Sadrach, Mesach y Abednego, que eran empresarios, pero ellos eran nazareos. Allí en su posición empresarial, nada los hacía negar a Jesucristo y testificaban que Jesús era el Cristo y no les importaba que los echaran inclusive allí al horno de fuego. Eso no pasaba nada. Échenme al horno de fuego. Pero sigo predicando el evangelio a través de mi vida. ¿Qué tenía Daniel? Que era un hombre de gobierno, estaba cautivo y no importa, échenme al foso de los leones, pero tengo que seguir predicando el evangelio. Y las naciones recibieron respuesta. Recibieron grandes respuestas. Samuel, desde muy pequeño, dormía junto al arca del pacto.
De niño escuchaba la palabra de Dios. Presten atención. Aquí van a entender algo muy importante. De niño escuchaba la palabra de Dios. Siempre escuchaba la palabra de Dios desde niño. Que hasta Elí ya no la escuchaba. Pero Samuel sí la escuchaba. Los hijos de Elí ya no la escuchaban. Pero Samuel sí la escuchaba. Por eso en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 19, cuando el niño ya crece y crece toda su vida escuchando la palabra de Dios, Dios estaba con él. Y dice que ninguna de sus palabras dejaba caer por tierra. ¿Qué significa esto? Que Samuel solo predicaba la palabra de Dios y la palabra de Dios siempre se cumple y nunca cae por tierra. Es muy importante que entendamos este versículo, porque este versículo lo podemos sacar fuera de contexto y podemos utilizarlo para decir, Dios va a hacer todo lo que yo diga y no va a dejar caer ninguna de mis palabras por tierra. No es así. Los profetas hablaban la palabra de Dios solamente. Solo la palabra de Dios. Anunciaban solo la palabra de Dios. Ellos recibían la palabra y hablaban. Recibían la palabra y hablaban. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que Dios no dejaba caer ninguna de las palabras por tierra de las que hablaba Samuel, era porque Samuel hablaba las palabras de Dios, no sus propias palabras. Porque puedo tomar este versículo y decir, todo lo que yo te diga se va a cumplir. Todo lo que yo te diga se va a hacer porque Dios no me va a hacer quedar mal y va a hacer que se cumpla. Porque Él no va a dejar caer ninguna de mis palabras por tierra. No es así. Samuel creció desde chiquito escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando Samuel crece, ¿cuál era su mensaje? Ya lo aprendimos. ¿Cuál era su mensaje? Solo Cristo. El Cordero. Y entonces cuando viene Samuel, en 1 Samuel capítulo 3, versículo 19, y dice que Dios no dejaba caer ninguna de sus palabras por tierra, ¿cuáles eran las palabras que tenía Samuel? ¿Sus propias palabras o las palabras de Dios? Como Elías, en 1 Reyes capítulo 17, vive Jehová en cuya presencia estoy, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia sino por mi palabra. Pero ¿cuál es la palabra que tenía Elías? ¿Sus propias palabras o la palabra de Dios? ¿Elías hablaba lo que él quería o hablaba lo que Dios quería? Entonces es muy importante que nosotros, como hombres de Dios, ¿sí? Prediquemos la palabra de Dios. Los profetas de este tiempo, ¿qué tienen que predicar? La palabra de Dios. ¿Qué tienen que hablar? El Cordero. Lo que Dios les ha mandado hacer. Los apóstoles también. Los evangelistas también. Los pastores también. Los maestros también. Somos uno. Por eso Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante, dice que los 5 ministerios o el ministerio quíntuple fue puesto para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que todos llevemos a las ovejitas y a la iglesia a crecer a la estatura de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, que por doquier viento de doctrina y que por estratagema de hombres seamos engañados y que seamos llevados así como si nada. Entonces nosotros estamos para que las ovejas se vistan de Cristo, para que las ovejas sigan a Cristo, para que las ovejas vean a Cristo, vivan de Cristo y dependan de Cristo, no de nosotros, no de nosotros, solo de Cristo. Si yo soy pastor y me he dedicado desde ahora con fuerza a que las ovejitas se vistan de Cristo, y vamos a decir que me muero, porque Dios me lleva, Esas ovejitas, si fueron enseñadas a seguir a Cristo, y se les enseñó cómo seguir a Cristo, y se les preparó conforme al modelo de Cristo, esas ovejitas van a seguir el legado, y no van a quedar como ovejas que no tienen pastor, porque realmente sí quedaron con pastor. ¿Cuál es el pastor de las ovejas? Jesucristo. Amén. Entonces es importante que nosotros estemos transmitiendo todas estas cosas. Y es muy importante que nosotros confirmemos
las palabras de Dios en nuestra vida. Entonces, cuando Samuel hablaba la palabra de Dios, Dios no dejaba caer ninguna de sus palabras por tierra. Y culmino con Marcos capítulo 16, versículo 19 al 20. Marcos capítulo 16. Leámoslo desde el versículo 15, que es la gran comisión también. Dice así: y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Estas son las palabras del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora miren lo que dice aquí, como las palabras que estuvieron en Samuel, que Dios no dejaba que cayera ninguna de sus palabras por tierra, son las mismas palabras que estaban ahora en los discípulos. Leamos el versículo 19 y el versículo 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Y el pueblo dice, amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús, para que reciban mucha gracia a través de estas palabras del Señor Jesucristo. Así que culmino y concluyo con esto. Nosotros debemos tomar con mucha fuerza la evangelización. Con mucha fuerza. Cuando yo empecé a direccionarme con la evangelización, la economía se restauró. Yo sufría mucho por la economía y hacía muchas cosas para generar economía. Y predicaba hasta mensajes para generar economía. No está mal predicar un mensaje que hable sobre la economía. Obviamente, la Biblia habla de economía, pero la intención. Ahora predico a Cristo. Ahora estoy predicando el evangelio y a Jesucristo. Y miren, mis hermanos, que les doy este testimonio para la gloria de Dios, es para testimonio, para que usted también lo disfrute. No lo hago con la intención de vanagloriarme ni nada de esas cosas, no, para nada. Pero si usted empieza a predicar el evangelio y a transmitirle las palabras de Cristo a las ovejitas, quizás alguno se vaya de la iglesia. Presten atención a esto, porque a mí se me fueron personas de la iglesia. Empecé a predicar solo a Jesucristo. Se acabó el emocionalismo ese que tenía antes. Mucho emocionalismo tenía. Uy, una cantidad de emocionalismo. La gente iba a la iglesia a llorar y siempre lloraban los mismos. Siempre lloraban los mismos. Y a eso iba la gente a llorar. Y empecé a predicarles solo a Cristo y la gente dejó la lloradera. Y empezaron a vestirse de la fuerza de Cristo. Y ahora veo una gente llorando, pero realmente porque de felicidad. De felicidad. Se fueron esos problemas que siempre eran con los mismos problemas y con los mismos problemas, y ahora están vestidos de la imagen de Cristo, y muchos de ellos empezaron a tener fuerza espiritual. Y ahora salen solos. Solamente les doy la palabra y salen a evangelizar. Y tenemos un grupo donde llamamos guardianes de las ovejas, guardianes del rebaño. Tenemos un grupo y salen a evangelizar y mandan las fotos y hacen visitas en las casas. Y yo estoy por allá predicando el evangelio en otros lugares y yo veo esas fotos y yo digo, wow, Dios mío, uno tanto que se mató la cabeza arriando las ovejas y empujando las ovejas y hasta lastimando a las ovejas con mensajes para que hicieran las cosas, haciéndolas sentir mal con mensajes fuertes, como si no lo haces, entonces Dios no está contigo. Cosas así. Y ahora solo les predico a Cristo. Se están vistiendo de la imagen de Cristo. Están disfrutando el grupo de 3. Están disfrutando salir juntos. Salen a orar por los enfermos. Es increíble. Mire, yo el miércoles estuve en Biotá. Algunos conocen la iglesia de Biotá. Y salí del mensaje y me tuve que venir de viaje para Bogotá. Pero sobrenaturalmente se fueron 3 discípulos. 3 discípulos a las 11 de la noche a orar por una persona que tenía un espíritu. Había un endemoniado.
Y yo, wow, qué tremendo, Dios mío. Yo no los mandé, yo no los envié, fue el Señor Jesucristo. Y son personas que a través del evangelio han afirmado mucho más su fidelidad a la iglesia. Y dicen palabras como estas: pastor, ¿a dónde más vamos a encontrar este mensaje donde nos prediquen solamente a Jesucristo? Y eso fue lo que dijo Pedro: Señor, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Entonces recuerden que no es un mensaje bonito lo que hace que la gente se quede. Es las palabras de Cristo. Mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí cuando yo las llamo. Amén. Y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quieres salir de ese problema que tienes? ¿Quieres salir de ese problema que tienes? Ahora le estoy hablando aquí a alguien. ¿Quieres salir de ese problema que tienes? Esa misma situación que siempre te agobia. Esa situación que siempre te preocupa. Suelta esas oraciones sin sentido de Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor, ayúdame. Todo el tiempo, todo el año, Señor, ayúdame, con el mismo problema, como si Dios no existiera. Aférrate al evangelio y cambia la oración. Señor, ya no quiero orar ni siquiera para mí. Quiero empezar a orar para que la gente se salve, para que mi familia se salve, para los que están a mi alrededor se salve. Úsame, heme aquí, envíame a mí. Y si usted hace esto y empieza a aferrarse al evangelio y empieza a experimentar el evangelio, usted va a descubrir respuestas que jamás usted había imaginado en su vida. Se lo puedo asegurar. Lo estoy viviendo, yo mismo lo estoy experimentando. Yo mismo, mis hermanos, les está dando testimonio de una persona que vivía una vida arruinada espiritual, una vida de infelicidad, una vida de tormento, una vida se lo digo, de muchas cosas ocultas. Y no, eso era un tormento. Era un tormento. Pero ahora, a través del evangelio y de creer que Cristo es el único que me puede salvar, que yo no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer yo? Disfrutar de Él. ¿Y cómo disfruto de Él? Predicando el evangelio. Yo tenía muchas actividades en la semana. Muchas. Y en mi mente era abrir iglesias y en programas. ¿Cómo puedo plantar iglesias? ¿Cómo puedo plantar iglesias? Porque quería que el nombre de Aliento de Vida estuviera por todas partes. Por todas partes. Y no está mal abrir iglesias. No está mal. Pero mi motivación no era otra cosa que abrir iglesias. No era Cristo. Era abrir iglesias. Y hasta eso me cansó un día de tratar de generar abrir iglesias, que hasta me sofoqué. Y tampoco le hallé sentido. Pero cuando me direccioné con Cristo y me concentré en lo que tenía, y empecé ya a preparar esos discípulos, y ni siquiera esperar que lleguen 10. No, llegaron 10. Ay, bueno, hay un buen grupo. A veces llegaban 2. Y decía, estos son, voy a dedicarle a estos dos, con estos dos voy a compartir, con estos dos voy a comer, con estos dos vamos a ir a hacer muchas cosas. Y esos 2 se convirtieron en esas máquinas potentes. Hay uno que se llama Fabián Páez. Hay otro que se llama Beto Suta. Y aquí hay otro también en Bogotá que se llama Jairo Neira. Y está por ahí. Y hay otro que se llama por ahí Fausto. Y hay otro que se llama por ahí también una guerrera que se llama Yuri. Y hay otra que se llama Herminda. Son como la mujer sirofenicia. Los pueden tratar como los traten en la sociedad, pero no se van porque encontraron todas sus respuestas en Cristo. Y así debemos ser todos nosotros. Así debemos ser. Así debemos ser. Si me faltó nombrar a alguno por ahí que esté conectado, perdónenme. Pero entonces, busquen lo de Dios. Ya deje de hacer tantas cosas. Pastor, pastora, líder. Dejen de hacer tantas cosas en el sentido de tratar de generar una vida espiritual cuando lo único que tenemos que hacer
es hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Y si usted hace solamente lo que Jesús lo mandó a hacer, mire, si usted sale y empieza a hacer las visitas, y crea el sistema, yo le puedo dar el sistema para los recién nacidos, se lo puedo dar, usted me escribe, yo le doy. En 5 semanas, usted les dice por qué era necesario aceptar a Jesús y cómo va a ser la vida de ellos con Jesús desde ahora en adelante. Yo les puedo dar eso, son 5 pasos muy sencillos. Pero lo más importante es que usted salga, desafíese ya esta semana. Esta semana, si tenía algún plan, por ejemplo, gastar el dinero, con todo respeto voy a decir esto, no lo vayan a tomar a mal, por favor, no lo vayan a tomar a mal. Pero si tenía en plan gastar mucho dinero en de pronto en poner a alguien en la iglesia y no, mire, coja ese dinero y coja a los discípulos de su iglesia. Y con ese dinero salgan a evangelizar. Con ese dinero llévelos a comer un buen almuerzo, porque a los discípulos les gusta comer mucho. ¿No se da cuenta que Jesús les preparaba hasta pescado asado? Eso les gusta comer mucho. Y ellos son felices predicando el evangelio y comiendo. Son felices. Así es, pero hágalo. No invierta el dinero en algo que usted sabe que de pronto van a quedar ahí los mismos. Y van a estar ahí los mismos. No, invierta el dinero en lo que invertían los apóstoles. ¿Y en qué invertían los apóstoles el dinero? En la evangelización. En la evangelización, en la evangelización, en la evangelización. Un japonés que conocí en Corea cuando estuve en la conferencia de Corea, me contaba su testimonio. Él tiene la iglesia más grande de Japón y me dijo este testimonio, y yo sé que este testimonio le va a servir aquí a muchas personas y yo quiero eso, yo lo anhelo. Él recibió el mensaje del evangelio y ahora se convirtió como en un discípulo de llama de fuego, como dice Hebreos capítulo 1, llama de fuego, sí, ardía el evangelio y quería era dar todo por el evangelio, porque siempre el dinero que recibía era para él, pero nunca para el evangelio, nunca para el evangelio. Entonces este discípulo, este japonés, pastor japonés, cuando recibe las respuestas del evangelio en su corazón, dice, este dinero que yo recibo mensual, porque él recibía dinero mensual de un negocio que él tenía, dijo, esto es para el evangelio, vamos a salvar las almas ahora sí. Ya no me voy a negar a este dinero y lo voy a invertir bien invertido en lo que Jesús mandó a hacer. Y entonces empezó a dar entrenamiento de discípulo en su iglesia y hizo una convocatoria y llegaron como 20, porque la iglesia era pequeñita, llegaron como 20. Y entonces empezó a dar el entrenamiento de discípulo y al siguiente día llegaron 15 y al siguiente día llegaron 12 y al siguiente día llegaron 7. Y entonces siguió dando entrenamientos y descubrió que esos 7 que seguían, esos eran los discípulos. Esos. No se puso a preguntar usted por qué ya no viene y usted, no se mató la cabeza, solamente descubrió los discípulos. Porque en la iglesia hay muchedumbre y hay discípulos. Y entonces, ¿qué hizo? Le preguntó a cada uno, ¿ustedes aman el evangelio? ¿Aman la obra de Cristo? ¿Les gustaría dar sus vidas por Cristo? Y ellos dijeron, claro, nos gustaría darlo todo por el Señor Jesucristo. Y le dijo al uno, ¿usted cuánto gana? Entonces, el uno decía, yo gano, un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, $500. Ok, te voy a dar $500 mensuales. El dinero que estaba recibiendo, ahora lo estaba invirtiendo en sus discípulos. Y el otro que decía, yo gano 200, bueno, le voy a dar 300 para que pueda sustentar su comida y su arriendo. Mientras que Dios empieza a restaurar las finanzas de la iglesia. Y así a cada uno le dio conforme a lo que podía para que pagara su arriendo y para que pagara su comida. Y esos 7 se dedicaron solamente con el pastor a evangelizar por las calles, a ir de casa en casa, a hacer visitas, a discipular. Se metieron en el sistema, se convirtieron en máquinas de evangelismo de una manera tremenda. Y ahora son la iglesia más grande de Japón. Entonces,
No inviertas su dinero en cosas que lo único que le van a dejar es una peladez. Invierta su dinero bien invertido, en que aunque no hubo estruendos, pero usted dijo, wow, mire, gracias Señor, nos ganamos 3 familias, 4 familias, realmente son ganadas para Cristo, realmente, y sin tanta cosa, solo con el evangelio, sin tanta arandela, solo con el evangelio, solo con el evangelio. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban mucha gracia a través de esa enseñanza. Voy a tomar la foto y la voy a enviar. Prendan sus cámaras, por favor.